La antigua Galia la poblaban tribus guerreras que migraron a través de Europa al Asia Menor varios siglos antes de Cristo. Fundaron una nación llamada Galacia, que quiere decir país de los galos. Como un cuarto de siglo antes de que Cristo naciera, los romanos hicieron de Galacia una parte de una de sus provincias más grandes y llamaron Galacia a todo el área. En otras palabras, cuando se hablaba de Galacia en los días de Pablo, había que especificar si la referencia era a la pequeña nación de Galacia o a la provincia romana entera. Es como que si se refieren a Santiago comuna o como Santiago región metropolitana, por poner un ejemplo. Este problema se presentó mientras estudiamos la epístola a los Gálatas. ¿Escribió Pablo a esta poderosa carta a las iglesias en la nación de Galacia o a las iglesias en la provincia romana de Galacia? Si usted ve, muchas Biblias tienen mapas correspondientes del mundo apostólico en la parte posterior de su Biblia y sabrá a qué nos referimos. La mayoría de los eruditos bíblicos de hoy creen que Pablo escribió a las iglesias de la provincia, las que fundó durante su primer viaje. En otras palabras, estaba escribiendo a los cristianos de Iconio, Listra y Derbe. Si esto es verdad, quiere decir que Gálatas fue la primera de las epístolas de Pablo, probando que Pablo presentó con claridad el evangelio de la gracia de Dios tanto al principio de su ministerio como al final. Gálatas es la palabra más fuerte de Dios en contra del legalismo. A la carne le encanta hacer actividades religiosas, celebrar días santos, practicar rituales, intentar hacer las buenas obras de Dios. Muchos sistemas religiosos de hoy mezclan la ley y la gracia y presentan una manera tergiversada y confusa de salvación, que en realidad es un camino a la esclavitud. Guardar el sábado, leyes dietéticas, un sacerdocio terrenal, días santos, obedecer reglas. Todo esto se barre en Gálatas y se reemplaza por la gloriosa libertad que el creyente tiene por la fe en Cristo. El apóstol Pablo dice que somos salvos por la fe, no por guardar la ley. Nuestra libertad significa que somos libres para amar y servirnos mutuamente, no para hacer lo malo. Y los cristianos deben sobrellevar las cargas y los problemas de los demás. Guardar la ley es parte del deber cristiano, pero no nos salva. A medida que lea la carta o la epístola a los Gálatas, procure entender este conflicto del primer siglo entre la ley y la gracia, la fe y las obras, pero al mismo tiempo tome en cuenta las semejanzas con el presente. Como Pablo opte por defender la verdad del Evangelio y rechace a todos los que le agreguen o tuercen esta verdad. Usted es libre en Cristo, entre en la luz y celébrelo. Por otra parte, la carta a los Efesios. Efesios equilibra la doctrina y el deber. Primero Pablo nos recuerda de lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos predestinó, que nos llamó antes de la fundación del mundo. Luego nos dice lo que debemos hacer por Él en respuesta a esta gracia y misericordia. La vida cristiana se basa en el aprendizaje cristiano. El creyente que no conoce mucho de su riqueza en Cristo nunca podrá andar por Cristo. Nuestra conducta depende de nuestro llamamiento. Demasiados cristianos viven en los primeros 1, 2, 3 capítulos y estudian doctrina, pero no avanzan a los capítulos 4, 5 y 6 para poner en práctica estos deberes. Éfeso era una de las grandes ciudades del Asia Menor, una capital romana.
centro de adoración de la diosa Diana y un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Éfeso era la principal ciudad de esa área, de modo que no sorprende que Pablo se haya quedado allí 3 años y que desde esa ciudad el Evangelio se expandiera por todo el Asia. El apóstol Pablo era un prisionero de Roma cuando escribió esta carta a los Efesios. En el libro de los Hechos se registra cómo lo apresaron. Mientras estaba en Jerusalén, Pablo fue al templo y lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Su juicio, entre comillas, no llegó a ninguna conclusión y lo mantuvieron 2 años en prisión en Cesarea. Efesios es la expresión más grande de Pablo sobre la iglesia, enseñándolos lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser en la práctica a los ojos de los hombres. El tema de Pablo es Cristo y la iglesia, el eterno plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La carta a los Efesios empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Vemos al creyente ahí sentado en lugares celestiales, pero también andando con Cristo en la tierra y luchando contra Satanás. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea superior. Al leer esta excelente descripción de la iglesia, dé gracias a Dios por la diversidad y unidad en su familia. Ore por sus hermanos en todo el mundo y manténgase cerca de los que están en la iglesia local. Filipenses, otra carta maravillosa. Filipos era una colonia romana gobernada por los reyes romanos y sujetas por las leyes romanas y sujetas al gobierno de Roma. Era una pequeña Roma en medio de una cultura griega, así como la iglesia es una, entre comillas, colonia del cielo, aquí en la tierra. La ciudad original, nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándosela a los tracianos, era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Su suelo era muy fértil. La primera iglesia que se fundó en Europa la organizó Pablo en Filipos, en su segundo viaje misionero. Después que Pablo siguió hasta Tesalónica, creyentes filipenses le enviaron ayuda económica. 5 años más tarde, durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó Filipos, camino a Corinto, y luego en su viaje de regreso. Había un profundo cariño entre Pablo y la gente de Filipos. Sin duda que esta iglesia le dio al apóstol muy pocos problemas. No es sorprendente que disfrutaba con su compañerismo y comunión. Uno de los temas clave de Filipenses es el gozo. El gozo se menciona de una manera u otra 19 veces en estos 4 breves capítulos. Otro énfasis es el sentir. Al leer Filipenses, note cómo Pablo habla acerca del pensar. Podemos resumir el tema del libro como el sentir semejante al de Cristo que trae el gozo cristiano. En cada capítulo Pablo describe la clase de sentir que los cristianos deben tener para disfrutar la paz y el gozo de Cristo. Es cierto que nuestro pensamiento tiene una gran influencia en nuestras vidas y el pensamiento equivocado conduce a vivir equivocadamente. Debemos notar 4 aspectos del sentir. Un solo sentir, el sentir sumiso, el sentir espiritual y el sentir confiado. Por supuesto, no debemos concluir que esta es la única lección que se puede obtener de esta maravillosa carta a los filipenses. Pablo nos enseña mucho respecto a Cristo en esta epístola. Él es nuestra vida, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta, Cristo es nuestra fuerza.
La palabra pecado no se menciona en ninguna parte de Filipenses, y la única sugerencia de tristeza se halla en el capítulo 3, versículo 18, donde Pablo llora por los que profesaban ser cristianos, pero tenían una mente mundana y por eso deshonraban a Cristo. Regocíjese con Pablo en Filipenses y encuentre en Cristo en gozo y en su vida. Finalmente el libro de los Colosenses. Colosas era una de las 3 ciudades, Hierápolis y Laodicea eran las otras 2. Estaban localizadas a unos 200 kilómetros al sureste de Éfeso. Esta era un área rica tanto en riqueza mineral como en comercio, con su numerosa población judía y gentil, o sea, no judía. Estas 3 ciudades estaban casi a la vista la una de la otra. Pablo nunca visitó Colosas. Durante sus 3 años de ministerio en Éfeso, toda Asia, esa expresión que usa, oyó el Evangelio. Y uno de los convertidos por Pablo en Éfeso fue un hombre llamado Epafras, cuya residencia estaba en Colosas. Epafras llevó el mensaje del Evangelio a su regreso a su hogar y mediante su ministerio fundó la iglesia allí en Colosas. El gentilicio es Colosenses. Este grupo tal vez se reunía en la casa de Filemón, el cual vivía en Colosas. Pablo ahora estaba preso en Roma. Epafras fue a visitarle e informarle que una nueva enseñanza estaba invadiendo la iglesia y causando problemas. Esta herejía hoy se le conoce generalmente como gnosticismo, que procede de la palabra griega gnosis, la cual significa conocer. Los gnósticos insistían en el saber, o sea, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Su doctrina era una extraña mezcla de verdad cristiana, legalismo judío, filosofía griega y misticismo oriental. Por un lado, estos herejes enseñaban que toda la materia es mala, incluyendo el cuerpo, y por consiguiente Dios no podía entrar en contacto con la materia. ¿Cómo entonces fue creado el mundo? Ellos dicen por una serie de emanaciones de Dios, aducían. Y puesto que Cristo tuvo un cuerpo humano, fue solo una de esas emanaciones y no verdaderamente el Hijo de Dios. Los gnósticos proponían una compleja serie de emanaciones, incluyendo a los ángeles, entre el hombre y Dios, y de este modo negaban la preeminencia de Cristo. Pretendían que su sistema le daba al creyente un conocimiento pleno, especial, que otros no poseían. A los gnósticos les encantaba usar las palabras plenitud, y por eso se encuentra que Pablo la usa muchas veces en esta carta. Su doctrina exigía prácticas legalistas y estricta disciplina de la carne. No toques, no gustes, no manejes. Era parte de sus reglas. Era un fundamentalismo farisaico. Enseñaban que ciertos días eran santos y que ciertos alimentos eran pecaminosos. El sistema gnóstico tenía una apariencia de espiritualidad, pero sin valor espiritual. Colosenses es un ruego por la madurez espiritual. Las prácticas religiosas hechas en la carne pueden aparentar espiritualidad, pero no tienen ningún valor para la vida interna de las personas. Qué fácil es incluso para los cristianos evangélicos sustituir reglas de cosecha humana por la verdadera espiritualidad. Cuando lea la epístola o la carta a los colosenses, obtenga una apreciación fresca de Cristo como la plenitud de Dios y la única fuente para nuestra vida cristiana.